adquirir conocimientos nuevos o pelearse con una patota. A los 11 o 12 años uno empieza a hartarse de la familia y encuentra que los muchachos de la esquina son mucho más divertidos que el tío Jorge. Durante más o menos una década nadie estará más cerca de nuestro corazón que esos muchachos. Y si uno quiere aprovisionarse de amigos debe hacerlo en ese periodo, después será demasiado tarde. Según se aprecia, el criterio de Manuel Mandev es interesante y tal vez verdadero. Sucede que en cierto momento de la vida uno descubre que está rodeado de extraños, compañeros de trabajo, clientes, acreedores, vecinos y cuñados. Los amigos de verdad están lejos, probablemente encerrados en círculos parecidos. Algunos empecinados insisten en cultivar amistades nuevas. Los matrimonios maduros se visitan mutuamente y desarrollan pálidas parodias de la amistad verdadera. Se cuentan una y otra vez episodios antiguos, vividos con los amigos viejos que ya no están. Cuando uno es joven, no cuenta historias a sus amigos, las vive con ellos. Esta es la introducción del cuento, que es larguísimo y después, iba a cerrar también con el final de este cuento. Pero quería tratar un poquito la amistad desde el punto de vista, si quieren, científico, cultural o biológico, que es bastante distinto a la idea de la amistad desde el punto de vista cultural. Fíjense, por ejemplo, para arrancar, como normalmente suelo arrancar, con la Biblia. En Juan 13:34 hay un mandamiento, en realidad no es un mandamiento, sino es una frase bíblica que dice, y esto es textual: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros como yo he amado, que también os améis unos a los otros. Esto no es otra cosa que la frase de amar al prójimo como a uno mismo, ¿sí? Esto es del Nuevo Testamento, y es un poquito la esencia de la amistad, el poder solidarizarse con otras personas, ¿sí? Como si fuese uno mismo, y obviamente no hacer lo que a uno no le gusta y hacer lo que a uno sí le gusta. Pablo, lo cual vos estás contando es bastante difícil, o sea, no en palabras sino en hechos. Demostrar la amistad, entre comillas. Lamentablemente los seres humanos estamos bastante disociados respecto de los dichos y los hechos, y cada día estamos más disociados. De hecho, de eso trata un poquitito lo que les iba a compartir en este pequeño editorial sobre la amistad en la semana al final ya de la semana de la amistad. Dice: cercano al amor fraternal, que es un sentimiento que nace de la necesidad de los seres humanos de socializar. El amor al prójimo nace a su vez del uso de la facultad de la mente de empatizar y tolerar, y constituye la abstracción de la amistad. Para Fromm, dicho amor al prójimo equivale al amor fraternal y al amor predicado en la Biblia mediante la frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El altruismo, acá ya viene la primer palabra que para mí es realmente una base de la amistad. Dice: el altruismo, del francés antiguo altrui, de los otros, se puede entender como lo siguiente: es un comportamiento que aumenta las probabilidades de supervivencia de otros a costa de una reducción de las propias. Sería un sacrificio personal en beneficio de otros. El filósofo francés Auguste Comte acuñó la palabra altruisme en 1851 y esta fue adoptada luego por el castellano. Es aquella conducta que beneficia a otros, que es voluntaria y cuyo autor no anticipa beneficios externos, es decir, que se hace desinteresadamente. De acuerdo con la Real Academia Española, y acá ya vemos también un poco el significado, si quieren, a nivel idiomático de la amistad y del altruismo, proviene del francés altruisme y designa la diligencia en procurar el bien ajeno aún a costa del propio. El término altruismo se refiere a la conducta humana y es definido como la preocupación o atención desinteresada por el otro o los otros, al contrario del egoísmo. Suelen existir diferentes puntos de vista sobre el significado y el alcance del altruismo. El altruismo, en etología y en biología evolutiva, la etología es una disciplina, para los que no quizás les suene rara esa palabra, es una disciplina que estudia el comportamiento animal, no el humano. Es una disciplina que nació de la psicología y después tomó obviamente vuelo propio para no tornarse antropocéntrica. Como les decía, el altruismo en etología y en la biología evolutiva es el patrón de comportamiento animal
en el cual un individuo pone en riesgo su vida para proteger y beneficiar a otros miembros del grupo. Casi todas las teorías explican cómo un individuo puede sacrificar incluso su propia supervivencia para proteger a los demás, aunque siempre añaden el hecho de que entre los miembros de ese grupo ha de hallarse algún miembro que comparta sus mismos genes. ¿Qué significa esto? Que si yo soy un animal, estoy en una manada y estoy alertando al resto de mi manada que corra, y de paso además llamando la atención de un depredador sobre mi persona, que incluso puede depredarme, puedo morir, yo estoy en cierta manera salvando algo de mis genes que están presentes, ¿sí?, en mis parientes o en mis hijos dentro de esa manada. Así que, si lo vemos desde ese punto puramente biológico, etológico, el altruismo sería una especie de egoísmo encubierto. Un egoísmo encubierto a nivel genético, no, obviamente, no a nivel cultural. Esta sería una manera de asegurar la continuidad de la información genética, en particular de mi información genética. Pese a ello, esta teoría resulta insuficiente para explicar las conductas altruistas que se desarrollan hacia individuos no emparentados, es decir, con los que no se comparte información genética. Muchas veces pasa esto cuando estamos ayudando a perfectos extraños. ¿Por qué ayudamos a perfectos extraños? ¿Cuál sería nuestro beneficio en ayudar o en solidarizarnos con perfectos extraños? En su obra El gen egoísta, Richard Dawkins sostuvo que existe una ley fundamental denominada egoísmo de los genes, que explica tanto el altruismo como el egoísmo individual desde el punto de vista genético. En definitiva, Dawkins sostiene que la interpretación ortodoxa de la selección natural darwiniana es aquella que la concibe como una selección de genes, esto él lo llamó el egoísmo del gen, y no como una selección de grupos, que sería el altruismo entre individuos. Entonces, bueno, llegó Edward Wilson para intentar destruir a Dawkins, y esta nueva teoría de la evolución puso, a toda la comunidad científica en un alboroto, pero está lejos de ser unánime. Wilson pudo cuestionar la validez de los intentos más aceptados por los científicos contemporáneos para explicar la presencia del altruismo en las especies, las teorías de la selección de parentesco y el gen egoísta. Wilson ha fundamentado que el altruismo no pasa de ser una estrategia egoísta para pasar sobre los genes de los individuos. Esto en realidad es más una discusión científica bastante ásperas entre dos escuelas distintas, una que habla de un gen egoísta y otra que habla de un individuo egoísta. También tiene que ver con la conquista social. Dice, encontrar explicaciones convincentes sobre el origen y la evolución de la vida siempre ha sido una obsesión para los científicos. De todos modos, Darwin logró instalar un concepto, la constante competencia, aunque a menudo silenciosa entre individuos, habría conservado los mejores linajes. Por lo tanto, un ser vivo con y esto ya es evolución, que también tiene que ver con el altruismo y con el egoísmo, un ser vivo con una mutación favorable a la supervivencia de la especie tendría más posibilidades de sobrevivir y extender esa característica a las generaciones futuras. Después de linajes consecutivos, esa tendencia sería que todos los individuos fueran descendientes de aquel con la mutación adecuada y que aquellos que no la tuvieran desapareciesen. Al final, los más fuertes sobrevivirían, según lo interpretó el filósofo Spencer en el siglo XX, una idea que se le atribuyó a Darwin, aunque él jamás lo dijo eso. Además, y todo esto me trae una serie de preguntas también a la cabeza, que acá las garabateé mientras preparaba esto. Hoy, en nuestra sociedad capitalista y neoliberal, quizás el nuevo mandamiento es: amarás al dinero y a su hermano mayor, el poder, y consumirás por sobre todas las cosas. ¿No será ese el principal mandamiento de estas épocas? Ahora, ¿y a dónde nos terminará llevando como especie ese precepto? ¿Lo pensaron ustedes alguna vez? Estaría bueno también que nos llamasen, después daremos los teléfonos, para saber un poquito también, ustedes pueden sentirse libres de hacer comentarios al respecto. Y para cerrar un poco con estos desvaríos, traigo nuevamente a Dolina, traigo nuevamente el final, precisamente de ese cuentito de la decadencia de la amistad. Y dice algo así: será difícil, desde luego, nadie podrá rescatar a los amigos perdidos.
poco podrá hacerse para librarnos de los desconocidos que llenan nuestro tiempo. En todo caso, cada uno de nosotros deberá cuidar lo que tenga, sin componer canciones ni escribir poemas. Se trata únicamente de sentarse un rato en la vereda o de matear en silencio con los que están más cerca de nuestro espíritu. Si uno no tiene ya los de antes, cabe decir que tal vez existan en el mundo amigos viejos a los que todavía no conocemos. Yo mismo, las otras noches resolví salir de mi encierro y lleno de ilusiones me encaminé a cierta esquina que conozco. Tenía ganas de fumar en silencio junto a 3 o 4 sujetos que se estacionaban en ese lugar. Pensaba además cosechar algún guiño amistoso después de estos años en que estuve tan ocupado. Pero algo raro debe haber sucedido porque no había nadie.
Bueno, después de este temita musical que se llamaba No te olvides de mí, un tema muy muy ochentoso que me acompañó a mí, por lo menos este es del año 85, 15 añitos tenía. Bien, nuestros teléfonos, nuestras vías de comunicación para que la gente se sienta libre de escribirnos, felicitarnos, insultarnos o incluso amenazarnos, pueden hacerlo a... llamando al teléfono de la radio pública 477-4371, sino por Facebook nos encuentran como Ciencia al Margen, también por mail cienciaalmargen@gmail.com. Acá arrancamos con una noticia que tiene que ver con el cambio climático global o con el tan postulado cambio climático global, y es que esto apareció en algunos medios e incluso apareció también en medios científicos. Dice que un iceberg de 2 veces el tamaño de Manhattan se desprende en Groenlandia. Para poderlo traducir, Manhattan es una isla que no queda acá en Argentina, así que lo vamos a traducir. Es aproximadamente del tamaño de la mitad de Capital Federal, para que tengan una idea del tamaño de este iceberg que se acaba de desprender y que empezó a navegar. Dice la noticia que un iceberg del tamaño equivalente, a la mitad de la Capital Federal, esto sería traducido por nosotros, se ha desprendido del glaciar Petermann en Groenlandia, lo que podría acelerar el deshielo en las aguas del norte. Esta es la segunda vez en menos de 2 años de que este mismo glaciar se ha desprendido, una monstruosa isla de hielo, y en el 2010 se rompió otro gran pedazo que acabó en el mar. Este no es un fenómeno raro, no es un fenómeno aislado, y de hecho sí puede tener que ver en algún grado puede llegar a tener que ver con el calentamiento global. Pablo, hablando de calentamiento global, ¿no? Hablando de esas 2 palabras que tanto se nombran en hoy día y que se le atribuyen tanto al ser humano, el sistema terrestre, digamos, en eras geológicas, ha sufrido épocas glaciares e interglaciares donde hubo mucho calor también y no ha tenido que intervenir el humano, épocas de suma actividad volcánica en la que se han emitido muchos gases a la atmósfera y el humano no tiene nada que ver. Quiero aclarar esto porque por ahí muchos van a decir que es culpa del humano. Normalmente los medios, no solo los medios de comunicación, sino también organizaciones ecologistas y ambientalistas, nos endilgan a nosotros los humanos la total responsabilidad respecto a este tipo de cambios climáticos. Y como vos bien decías, a lo largo de la historia terrestre, y de hecho hay registro de esto, a lo largo de toda la historia terrestre ha habido sucesivos calentamientos globales, ha habido sucesivas glaciaciones también, y obviamente no había personas para poderlas producir, así que muchas de ellas, y muy probablemente la que estamos atravesando también, tengan que ver con cuestiones naturales y no necesariamente con cuestiones humanas. Acá dice que la última ruptura había sido captada por el satélite Aqua de la NASA, que pasa por arriba del Polo Norte varias veces al día. En esa época del año siempre estamos mirando el glaciar Petermann, dice un funcionario del Servicio Canadiense del Hielo, un organismo que ha controlado el fenómeno, ya que puede generar grandes témpanos que invaden las rutas marítimas del Atlántico Norte o las plataformas petroleras en los grandes bancos de Terranova. El gran iceberg de 2010 hizo exactamente eso, pero no causó daños. Ustedes imagínense, y podemos traer también la película Titanic, ustedes imagínense lo que puede llegar a ser la masa de un bloque de hielo de ese tamaño impactando o contra una costa, o contra un barco, o contra una de esas plataformas petrolíferas offshore que hay en el Mar del Norte. Acá en el texto pregunto, dice en dónde se formó esta isla gigante de hielo. En realidad era parte de toda esa masa, parte de toda la masa de hielo de Groenlandia, que simplemente se fue generando una fractura a lo largo del tiempo, y esa fractura se fue haciendo. En realidad esa fractura ya se había identificado más o menos por el 2001, según dice la noticia. Pero parece que este lunes mismo ya había una grieta
más que importante. Pablo, o sea que se venía ya teniendo una idea de que se podía llegar a tener ese desenlace por la grieta que se había formado y se venía investigando hace tiempo ya. En realidad este tipo de servicios lo que hacen es monitorear esas grietas que pueden llegar a ser permanentes o no, puede volver a refundirse y poder volver a solidificarse. O sea que, digamos, la actividad de estos glaciares, la actividad, por ejemplo, de este glaciar en este momento que está teniendo esta clase de actividad es totalmente normal, digamos, en términos geológicamente hablando. Todo el tiempo está ocurriendo eso, todo el tiempo estuvo ocurriendo eso y todo el tiempo estará ocurriendo eso. Acá nos pregunta Martín a través del Facebook, dice: wow, tenemos un oyente que nos está sintonizando, eso es importante ya. Dice, con respecto al tema del iceberg, ¿es descartado de manera científica ciertas falacias apocalípticas? Sí, absolutamente, porque bueno, también estamos en el año 2012 y hay cantidad de pavadas que se están hablando en un montón de medios e incluso tiñéndolas de manera científica sobre teorías apocalípticas del 2012 con poco y ningún fundamento. En programas sucesivos iremos tratando toda esa cuestión, como siempre desde la pseudociencia, obviamente. Esperemos, obviamente, también que podamos hacerlo antes de que se acabe el mundo en el 2012, ¿no? Pero no hay apocalipsis posible a la vista, al menos por el lado glacial. Me gustaría tocar un segundito el tema nuevamente del cambio climático y cómo nos afecta en la actualidad y cuánto tenemos que ver los seres humanos con esta cuestión del cambio climático, ¿no? Porque algo que a mí me parece que sí es cierto cuando estos ecologistas argumentan esta cuestión es que el ser humano contamina el medio en el que vive y esa contaminación al menos en principio produce cambios en el entorno en el cual uno vive. Pero bueno, hay que pensar esto de los cambios climáticos como algo global, ¿sí? Algo que pasa a nivel planetario. Los seres humanos contaminamos, es cierto, pero lo que estamos contaminando es nuestro hábitat. El problema es nuestro, básicamente, no es ni de la naturaleza. Se tiende a somos tan omnipotentes y tan antropocéntricos y miramos tanto nuestro ombligo que se tiende a pensar que todo es para y desde nosotros. La naturaleza ha pasado por crisis geológicas globales muchísimo más profundas que cualquiera de estas que podemos imaginar y ha salido bien parada. Pero más allá de eso, que bueno, en eso estamos de acuerdo, lo hemos charlado varias veces. La pregunta es ¿cuánto de la contaminación que producimos puede llegar a afectarnos a nosotros mismos? ¿Cómo medimos esa contaminación y cuánto nos podría llegar a afectar? Nos va a afectar. ¿Cuánto afecta el clima, por ejemplo, la desertificación? Está bien, la desertificación obviamente nos va a afectar a nosotros de la misma manera que nos va a afectar si sigue subiendo la temperatura, ya sea por nosotros o con ayuda de nosotros, en la elevación del nivel de los mares, y vamos a estar en problemas, por ejemplo, en cualquier ciudad y que no son pocas, ciudades muy importantes que son costeras. Porque bueno, tenemos esa costumbre de situarnos cerca, por una cuestión lógica, de situarnos cerca de los cursos de agua. Así que bueno, obviamente vamos a ser muy afectados, ya sea que venga de nosotros o que no venga de nosotros. Para dejarlo claro, a la naturaleza le importa muy poco. Un pito le importa, para decirlo en palabras modernas. Muy poco lo que pueda pasarnos. En cambio sí debería preocuparnos a nosotros nuestro futuro, ¿no? Totalmente. Así que bueno, dice que en este preciso momento en el movimiento de esta enorme cantidad de hielo en aguas abiertas no tendrá un impacto inmediato en los niveles del mar. Obviamente, por grande que sea este bloque, no va a afectar de manera importante el nivel del mar, ya que el hielo era parte de una plataforma que estaba junto a la tierra, pero que se extendía sobre el agua. Al igual que un cubito de hielo que se derrite en un vaso de agua, no eleva
el nivel del agua. O sea que no va a tener ninguna injerencia directa sobre el nivel del mar ahora en estos tiempos. No, porque precisamente se estaba ubicando arriba del agua y no en una masa continental. O sea que, digamos, el desprendimiento de este bloque de hielo gigante o muy grande va a ser algo más, digamos, que quede para una noticia que más que nosotros que lo podamos notar, digamos. Es que no es poco. De la única manera que puede llegar a tener impacto económico es impactando, por ejemplo, contra una plataforma offshore o cosas por el estilo, o un barco. Que lo menciona justamente la noticia, digamos. Claro. Está apuntando en ese sentido. Digamos. Y si impacta contra un barco, generará nuevamente alguna película y todo eso. Bueno, vamos con otra noticia, pero sepan nuestros oyentes, nuestras vías de comunicación, dijimos. Se pueden comunicar a través del teléfono de la radio pública, que es 477-4371. También se pueden comunicar con nosotros por Facebook, escribiendo Ciencia al Margen, y si no, a través del mail cienciaalmargen@gmail.com. Sepan también nuestros oyentes que el tema 2012 y ese tipo de profecías o de pseudo profecías apocalípticas las vamos a ir tratando a lo largo de varios programas como notas y como editoriales. Así que bueno, sepan que vamos a ir destruyéndolas poquito a poco con todas las herramientas que tenemos desde la ciencia, Pablo, y desde la razón sobre todo. ¿Destruyendo vendría a ser corrigiendo o dando...? No, destruyendo literalmente. Directamente. Sí, destruyendo literalmente. Bueno, vamos con otra noticia también en cierta manera geológica y también un poco astronómica. Dice, ¿por qué la Tierra no es un mundo acuático? Y esto es interesante desde varios puntos de vista, pero vamos a introducir un poquitito en la noticia a ver de qué se trata. Dice, se formó de material rico en agua hace miles de millones de años, pero en la actualidad el líquido elemento apenas compone el 1% de su masa. Nosotros, si pensamos en nuestro planetita azul y pensamos en un 75% cubierto de agua, ¿sí? la superficie terrestre, muchas veces podemos engañarnos pensando que debajo de esa agua, ¿sí? que podemos ver arriba de la Tierra, que podemos ver desde el espacio, sigue habiendo agua y agua. O sea que vos bien dijiste superficie terrestre. Exactamente, el agua que tenemos en la superficie terrestre, ya sea dulce e incluyendo la salada también, es solamente una capita muy muy finita. Si lo pensamos a nivel planetario, es una capita muy muy finita. Pensemos en el diámetro de la Tierra, ¿sí? que es un planeta rocoso, y pensemos en el diámetro que tiene la Tierra. La Tierra tiene más de 50.000 kilómetros de diámetro. De esos 50.000 kilómetros, solamente el promedio de profundidad del mar, de todo el mar, de ese 75% del planeta cubierto por agua, la profundidad promedio son 5.000 metros, es decir, 5 kilómetros. En promedio, todos los mares de la Tierra tienen 5 kilómetros contra 50.000 de roca. Es como una cáscara de una naranja, básicamente. No, muchísimo menos. Sería, si lo tuviésemos que comparar, sería algo similar a la cáscara de una manzana. ¿Vieron la cáscara de la manzana, que es una piel muy finita? Bueno, esa piel tan finita sería la capa de agua en la Tierra. Demasiado poco para estar hablando de un planeta acuático. Precisamente por eso que la Tierra no es un planeta acuático, ni mucho menos, sino que es un planeta muy rocoso. De afuera se vería como acuático porque vemos la superficie mayoría cubierta por agua, pero no todo es lo que parece. En realidad engaña. La noticia arranca diciendo: grandes extensiones de océanos, ríos que serpentean durante cientos de kilómetros y colosales glaciales cerca de los polos. La Tierra parece tener agua en abundancia y, sin embargo, menos del 1% de la masa de nuestro planeta, ¿vieron lo que les decía antes? Menos del 1% de la masa de nuestro planeta está compuesta por el líquido elemento. Esta sequía relativa ha desconcertado a los astrónomos. El modelo estándar sobre el origen de nuestro planeta señala que se formó hace 4.500 millones de años de un material rico en agua en un disco protoplanetario alrededor del Sol. Entonces, ¿por qué no vamos a trabajar en barca? Bueno, esto es un comentario medio al margen de la nota, pero dicen estos investigadores de un instituto
de Investigación Espacial de Baltimore, más o menos lo explican de esta manera. Dice, para saber por qué el mundo no se parece un poco más al que mostraba la famosa película Waterworld, hay que remontarse a los orígenes del sistema solar, que al principio no era más que un gran disco giratorio de polvo y de gas alrededor de una estrella. El material helado condensado en esa zona donde las temperaturas eran lo suficientemente frías le dio forma a nuestro planeta. Esto sugiere que deberíamos vivir en un mundo acuático. ¿Pero por qué no vivimos en un mundo acuático? Ellos explican que al principio, durante la formación planetaria, estábamos demasiado cerca del Sol y era una estrella mucho más caliente, y la zona fría, digamos, la zona que hoy tenemos en un cinturón entre Marte y Júpiter, estaba mucho más cerca. De esa manera se pudo condensar y mantener el agua, o sea que, por lo menos parte. Digamos, todos sabemos que los asteroides y los meteoritos son rocas congeladas que están dando vuelta en el espacio. En realidad tienen parte de hielo. Sí. El fenómeno de cuando nosotros vemos la coma de los cometas es cuando se acerca al Sol y ese hielo se derrite. Digamos que tiene que ver también la injerencia directa del Sol sobre nuestro planeta en formación para determinar la formación de agua en su superficie, o por lo menos una poquita cantidad de ella, ¿no? Exactamente. Precisamente por eso que la Tierra no tiene agua, pero no tiene tanta cantidad como debería esperarse, porque esta línea de nieve en ese momento estaba desplazada y hoy está mucho más desplazada, ¿no es cierto? Así que bueno, después termina la nota diciendo: los científicos advierten que el modelo revisado no puede describir cómo se comportan todos los discos alrededor de estrellas jóvenes. Las condiciones dentro del disco pueden variar de una estrella a otra, y el azar, igual que en cualquier otra cosa, determinó el resultado final para la Tierra. Precisamente por eso es que no podemos hacer comparaciones directas de otros planetas terrestres, de otros planetas similares a la Tierra con la Tierra. Al igual que un organismo, tienen una historia particular que va a dar un resultado particular. Una pregunta para determinar lo que vos dijiste de la comparación, ¿no? Se tendría que ver específicamente el proceso de formación de cada planeta rocoso, si se quiere, en cada estrella distante o cercana al Sol. Exactamente, y cada una, más allá de su propia formación y más allá de la casualidad y de lo aleatorio, ¿sí?, de esos procesos astronómicos, va a dar un resultado absolutamente distinto e impredecible. Pregúntate a ti. Algo así. My bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Better run away. Oh, psycho killer, qu'est-ce que c'est? Better run away.
can see. Better run, 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 run away. Oh, oh, oh. Psycho killer, ecstasy. Run, 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 run away. Bueno, y el temita musical que pasaba eran los Talking Heads, Psycho Killer. Vamos a recordarle a la gente, desde acá el tema cuando uno hace radio es que no sabe si hay una persona o si hay 1.000.000 de personas del otro lado. De todas maneras yo creo que va a haber una, no 1.000.000. Pero vamos a recordarle a la gente, para que no sea tímida, nuestros teléfonos y nuestras vías de comunicación. El teléfono de la radio 477-4371. Se pueden comunicar también a través de Facebook escribiendo Ciencia al Margen en su buscador, y si no, vía mail cienciaalmargen@gmail.com. Y ahora vamos con una noticia arqueológica que tiene que ver con el arte. Creo que pocas pinturas, si a alguna persona le preguntan que nombre alguna pintura, o incluso una persona que no tenga conocimiento alguno de arte, ¿qué les parece que va a nombrar? La Mona Lisa. Exactamente, la Mona Lisa, que probablemente sea una de las pinturas por lo menos más populares o más conocidas. Ahora unos arqueólogos italianos encontraron un altar bajo el cual puede estar enterrada nada menos que la modelo que protagonizó, que posó para que Leonardo hiciese la Mona Lisa. La famosa pintura que dice que esconde un secreto tras su mirada, ¿no? Muchos han querido desentrañar eso y la verdad han quedado con la intriga, ¿no? Se han hablado infinidad de cosas al respecto y esta modelo, bueno, les voy a contar un poquito la noticia sobre la modelo esta. Dice, durante unas excavaciones arqueológicas en la iglesia del edificio que albergó el convento de Santa Úrsula, donde la mujer inmortalizada por Leonardo da Vinci habitó el final de su vida, se desenterró la semana pasada el altar que se relaciona con la célebre modelo, han informado fuentes de la provincia, una diputación provincial de Florencia. Arqueólogos de Florencia han encontrado en la iglesia de Santa Úrsula de esta ciudad un altar bajo el cual pueden estar los restos de Lisa Gerardini. Esta chica vivió entre 1479 hasta 1542 y era conocida como Mona Lisa, y ha sido buscada desde hace años por investigadores italianos. Pablo, una pregunta, ¿no? Sí. Vos habías dicho que estaba siendo buscada desde hace años por investigadores. O sea que detrás de estas excavaciones hubo investigación o cierto conocimiento de dónde iban a excavar para poder encontrar esos restos, o fue algo más o menos al azar. El término viejo mundo no es un término en vano, precisamente porque la civilización, al menos, o en realidad desde el Renacimiento para este lado, tenemos un montón de registros, hay un montón de registros, y sobre todo los relacionados con la iglesia, de sepulcros, de nacimientos, etcétera. O sea que cualquier persona puede, o por lo menos los investigadores pueden llegar mediante esos registros a por lo menos acercarse a lugares donde pueden haber estado enterrados o incluso haber nacido determinados personajes. O sea que esos ricos registros pueden proporcionar información de este tipo, digamos, para que los investigadores puedan excavar y encontrar este tipo de cosas. De hecho, esos investigadores llegaron hasta ese lugar de esa misma manera, buscando en los registros. Y dice algo también por el estilo:
mientras el esqueleto es estudiado, obviamente, como dijimos, son restos humanos. El esqueleto es estudiado y se le practican las pruebas con carbono 14 para datarlo con exactitud. Las excavaciones continúan porque los arqueólogos reconocen la dificultad de encontrar los restos de la Mona Lisa en un templo donde hay sepulturas desde el siglo XIV hasta el siglo XVI. Así que fíjense ustedes lo que les decía antes, hay infinidad de muertos y de sepulturas, sobre todo en esas catedrales o en esos conventos, así que no es tampoco algo tan fácil para la arqueología. Dice para la arqueóloga Valeria D'Aquino, que forma parte del equipo que reveló el descubrimiento del altar, datado de finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Dice, seguramente este es el altar que estaba en funciones en los tiempos de Lisa Gherardini, que murió el 15 de julio de 1542 en esta ciudad toscana. Pablo, ahí con la exactitud de la fecha, ¿no? Lo que vos hablabas también del tema de los registros, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de la exactitud con el cual la fecha, o por lo menos se presupone la fecha de su muerte, ¿no? Esos registros, como les decía, están muy probablemente escritos como para tenerlos con esa exactitud, y los arqueólogos están trabajando en carbono 14 como para poder correlacionar ese registro escrito, ¿sí?, con una datación, de la misma manera que se hace con los fósiles y con los restos arqueológicos. Me pregunto, en realidad no me termina de quedar claro cuál es la importancia de encontrar los restos de esta mujer. ¿Hay alguna duda sobre su existencia? Creo que de la misma manera que se hace arqueología bíblica, de hecho hay toda una escuela y hay un montón de universidades que están haciendo arqueología bíblica, son datos arqueológicos fieles como para poder apoyar o no determinadas historias. Es decir, la arqueología es para la historia, sobre todo para la historia relativamente reciente, es una fuente más de datos concretos, porque muchas veces los registros históricos, los registros escritos o los registros o la tradición oral no necesariamente siempre es demasiado fiel. ¿Qué mejor que restos arqueológicos para corroborarlo? Entonces, bueno, debe haber alguna duda respecto a esta modelo italiana. Eso lo deben saber solamente los investigadores y el finado Da Vinci. Bien, vamos a otra notita más arqueológica que me llamó mucho la atención también cuando estábamos haciendo la producción, sobre todo con su título. Y el título reza: los neandertales se medicaban. Ya es un título casi apológico, y dice que un estudio en la placa dental de los Homo neanderthalensis que habitaron Asturias hace unos 49.000 años concluye que usaban plantas medicinales como la camomila para tratar sus dolencias. La camomila es la que nosotros conocemos como manzanilla. Ahora vamos a contar un poquitito más al respecto. Esta noticia dice que los neandertales fueron los primeros médicos de la humanidad. Bueno, por lo menos los primeros médicos o los primeros usuarios de plantas medicinales que se tenga registro. Eso sería mucho más correcto. Hace 49.000 años, cuando los Homo sapiens aún no habían llegado al continente, estamos hablando de Europa, esta especie humana ya conocía el efecto curativo de algunas plantas y las consumía a pesar de su mal sabor para curarse. Es lo que propone un equipo internacional de investigadores que ha encontrado pruebas del uso de plantas medicinales en neandertales que vivieron en Asturias. El trabajo es largo y nos cuenta, por ejemplo, que está hecho por investigadores de España, el Reino Unido y Australia. Indica que aquella especie humana, estrechamente emparentada con los Homo sapiens, usaba plantas como la camomila, que mejora la digestión y funciona como calmante. Fíjense ustedes que, de hecho, la manzanilla hoy día, ¿sí?, 49.000 años después, la seguimos usando para estos mismos usos. O sea que esos conocimientos medicinales de las hierbas y demás que hablaban, que hay unas tribus que tienen ciertos conocimientos en ciertas zonas, vienen desde hace mucho tiempo atrás. En este caso de muchísimo tiempo atrás, y ya ni siquiera probablemente sea un conocimiento propio de nuestra especie. Acá ya estamos hablando de que es un conocimiento heredado de otra especie, de otro homínido que en ese momento ni siquiera convivía con nosotros. De todas formas, la cuestión de Homo neanderthalensis es muy discutida. Se
se discute que sea una especie Vos decís, distinta de nosotros. exacto. Hay autores que sostienen que Homo neanderthalensis no sería tal, sino sería Homo sapiens neanderthalensis, que sería una subespecie humana, una subespecie nuestra. Y hay otros autores que prefieren pensar en Homo neanderthalensis, es decir, otra especie del género Homo. ¿Sí? Así que ustedes fíjense que, bueno, en este caso estos autores en particular hablan de que es una especie distinta. Así que quizás hayamos heredado de una especie distinta esos con nada menos que conocimientos etnobotánicos. A mí, hace un ratito también charlábamos esto preparando el programa. Me venía a la cabeza la cuestión de cómo desde el antropocentrismo, cómo vemos a otras especies y cómo vemos sobre todo estas especies tan relacionadas a nosotros. Sobre todo a los pobres neandertales. En algún momento, en alguna nota del programa... Los neandertales en la iconografía son... Pobrecitos. Sí, son casi chimpancés. Exactamente. Y considerando que es nuestra especie más cercana en todos los aspectos... lamentablemente y probablemente por eso fueron los más denostados prácticamente desde su descubrimiento. Ya en algún momento vamos a contar históricamente y arqueológicamente cómo fueron hallados y cómo fueron tratados a lo largo del tiempo. Bueno, en principio acá con esta nota que nos dice que bueno, manejaban estos conocimientos botánicos. Exactamente, así que no eran ningunos tontos. De hecho, bueno, si de capacidad cerebral se trata, tenían una capacidad cerebral igual a la nuestra e incluso mayor todavía, más allá de su mayor robustez. Yo no sé si todavía eso no lo mencionamos, sobre todo porque estas plantas tienen un sabor muy amargo. Algunas de ellas, acá por ejemplo decía, bueno, la camomila, que mejora la digestión y funciona como calmante, o la aquilea, que se puede usar como un antiséptico y antiinflamatorio. Acá, con eso que decías del sabor amargo, también hay una cuestión interesante, porque muchas de las sustancias activas de estas plantas, que son muchos de ellos alcaloides, no en el caso de la camomila, pero muchas otras sí son alcaloides, son tremendamente amargas. Y acá también menciona en la nota que la genética de los neandertales del Sidrón, el Sidrón es el yacimiento del que estamos hablando, aporta más pruebas todavía. En estudios anteriores, miembros del equipo que forma este estudio analizaron el ADN de estos homínidos y descubrieron que podían sentir el gusto amargo de los alimentos. Según investigadores, este gen funciona como un seguro de vida, nunca mejor dicho, pues advierte de posibles plantas venenosas que tienen sabor amargo. O sea, la diferencia entre morirse envenenado o no tiene que ver con más con un conocimiento de poder diferenciar distintos tipos de plantas que con la cuestión del gen. Exactamente, y además de poder diferenciar ese sabor amargo, precisamente, que ese sabor amargo puede indicar que estoy ingiriendo o que tengo en la boca cantidades ya peligrosas de una planta peligrosa. Acá el conocimiento está yendo por sobre, digamos, la tiranía del gen. Exactamente. Acá somos animales culturales y muy probablemente los neandertales también. Acá un poquito lo que hablábamos lo que hablabas de Dawkins al principio del programa. Exactamente, de hacer un poquito de justicia con nuestra especie más emparentada. Es más, los orangutanes y demás simios o animales nuestros parientes más cercanos también suelen diferenciar plantas por el sabor, digamos, no van a comer algo que los va a matar, van a comer cierto tipo de variedad de plantas que no van a comer nada amargo. Exacto. Además, otra cosa, el que muera comiendo una de esas no se va a poder reproducir, lo cual está muy bien. Y no va a poder transmitir sus conocimientos tampoco. Sus no conocimientos. Bueno, vamos con un temita musical más y un tema importante antes. Ya estamos casi a las 16. No se olviden que desde el día de hoy, inclusive, Ciencia al Margen tiene 2 horas en el aire. Así que sí, ya lo saben, 2 horitas en el aire. Ahora vamos con un temita musical más.
2 horas de programa, así que siéntanse libres o de dormirse una siesta o de seguirnos sintonizando. Si no se durmieron una siesta, nos pueden llamar al 477-4371. También nos pueden encontrar en Facebook como Ciencia al Margen. Y a través del mail, a través de cienciaalmargen@gmail.com. También esto sería una especie de llamado a la solidaridad. Me siento tentado a mencionar a una, ¿cómo podemos llamarle? A un emprendimiento, a una empresita gastronómica de acá de Marcos Paz que nos está amenazando desde nuestra página de Facebook con traer algo de comida. Como yo todavía no vi nada comestible sobre nuestra mesa, sepan, señores de ese local, que no los vamos a mencionar hasta tanto no aparezcan con alguna cosa comestible sobre nuestra mesa. Sépanlo. Esta es la sección ganando amigos. Exactamente. Tenemos pocos amigos, pero buenos. Bien, ahora vamos con un segundo editorial, un pequeño editorial. Un oyente bastante tímido que nos escribió, pero no quiso dejar su nombre, nos alertó sobre una noticia bastante interesante. Ahora, dice que esta noticia, que un macroestudio devela que las bebidas isotónicas no mejoran el rendimiento. Pregunta, antes de continuar con la nota, ¿qué son las bebidas isotónicas? Una bebida isotónica... Sin mencionar marcas ni... No, por ahora no voy a mencionar marcas, después seguramente algunas sí, ahí tenemos algunos amigos más. Una bebida isotónica o algo isotónico es algo que iso significa igual y tónico viene de tono, igual tono. Significa igual concentración de sales, ¿sí? Igual concentración de sales, más o menos aproximada que el suero. Entonces, que el suero sanguíneo, ¿no? Obviamente. Entonces, una bebida isotónica es una bebida que tiene aproximadamente el mismo tenor, el mismo tono de sales que el suero humano. Y se supone desde la publicidad que son muy buenas para hidratarse, mucho mejor incluso, según sus fabricantes, desde luego, que el agua potable. Y ahora vamos a ir desgranando un poquito esta noticia y este estudio que ha salido justo muy cerquita de los Juegos Olímpicos, ¿sí? Yo de deporte mucho no entiendo, pero me han dicho que se estaba a punto de desarrollar en el Reino Unido unos Juegos Olímpicos. Y dice algo parecido a: una investigación destapa una sorprendente falta de pruebas para sostener que las bebidas isotónicas, los batidos de proteínas y las zapatillas especiales aumenten el rendimiento y la recuperación tras el ejercicio. A una semana del mayor evento deportivo del planeta, los Juegos Olímpicos, una macroinvestigación acaba de destapar un fraude global en la industria de las bebidas isotónicas, un sector que mueve solamente en Estados Unidos unos 1.600 millones de dólares cada año. El estudio, elaborado por la revista médica British Medical Journal y la televisión británica BBC, muestra una sorprendente falta de pruebas para sostener que las bebidas isotónicas, los batidos de proteínas y las zapatillas especiales mejoren el rendimiento y la recuperación tras el ejercicio físico, como lo aseguran los anuncios de la industria deportiva. Las grandes marcas mienten, según esta gente del British Medical Journal. El trabajo menciona 104 productos como Gatorade de PepsiCo, Lucozade de GlaxoSmithKline y Powerade de Coca-Cola, la bebida oficial de los inminentes Juegos Olímpicos de Londres. La investigación incluye nuevos datos suministrados por un centro de medicina basada en la evidencia de Oxford que destapan la carencia de estudios científicos rigurosos para sostener los eslóganes publicitarios. Es prácticamente imposible para los ciudadanos tomar decisiones informadas sobre riesgos y beneficios de los productos deportivos anunciados, explican los autores de la macroinvestigación publicada por la revista BMJ, la que Open, que es la que mencioné anteriormente. Vuelvo a leer esta frase porque me resultó especialmente interesante. Es prácticamente imposible para los ciudadanos tomar decisiones informadas sobre los riesgos y los beneficios de los productos deportivos anunciados. Las propagandas de muchas de estas empresas tratan de eso justamente, de que no pienses.
La idea es generar, la idea de la publicidad en general es desatar un impulso a la persona que vaya corriendo y casi como pensando en Homero Simpson llamando a las empresas de venta telefónica, es generar un impulso para que las personas compren sin pensar demasiado. Pablo debería decir, antes de consumir consulte a su médico. Casi este trabajo en particular prácticamente casi que lo deja sugerido. Y seguimos con la nota. Dice: por ahora las evidencias que tenemos nos conducen a una solución asequible basada en el sentido común. Comer una dieta equilibrada, beber agua, encontrar unas zapatillas cómodas y salir a hacer ejercicio con regularidad, concluyen los científicos. Y hablan también del efecto placebo. Un grupo de científicos de la Universidad de Oxford, dirigido por un tal Hennegan, buscó evidencias científicas que sostuvieran los eslóganes manejados por las grandes marcas deportivas para vender sus productos que mejoran el rendimiento. Analizaron 431 de estas afirmaciones encontradas en los anuncios de, escuchen el número, de 104 productos diferentes de bebidas isotónicas, batidos de proteínas y zapatillas. Si los propios anuncios no remitían a evidencias científicas, los investigadores solicitaban más información a las empresas. Algunas, como Puma, no facilitaron ningún dato. En el otro extremo está la farmacéutica Glaxo, que suministró 174 estudios. Fíjense los dos extremos, ¿no?, de las empresas, o de no suministrar ninguna información, o de suministrar el apabullante número de 174 estudios y 174 papers, la gran mayoría carentes del rigor necesario. Uno de los eslóganes típicos de estas empresas es esto es del resultado de la investigación: si evitaran las bebidas isotónicas estarían más delgados y correrían más rápido. Y acá lo empiezan a explicar estos científicos por qué. Un investigador, Noakes, de la Universidad del Cabo de Sudáfrica, dice: el 97,3% de los estudios de todas las empresas que pudieron analizar eran inaceptables por algún motivo. Muchos de ellos ni siquiera eran ensayos a ciegas en los que el consumidor no sabía qué bebida estaba tomando para evitar el efecto placebo. Así, los autores recuerdan un caso de un grupo de ciclistas a los que se les dio agua diciendo que era una bebida deportiva. Su rendimiento fue 2% mejor que cuando se les dijo la verdad. Además, la mayor parte de los estudios de estas empresas de bebidas isotónicas cuentan con una muestra ínfima de consumidores. La media es ridícula para los estándares de la ciencia: 9 personas. Pablo, digamos que la cuestión psicológica de decirle que le dieron algo para mejorar el rendimiento y solo fue agua, tuvo un impacto realmente considerable, teniendo en cuenta que tuvieron más rendimiento después de habérselo dicho y menos después de haberle dicho la verdad, solo tomaban agua. Eso es precisamente el efecto placebo, es decir, que a un individuo se le administre algo inocuo, pero que el individuo tenga síntomas de haber sido medicado, ¿sí? Y otra cosa que también acá están resaltando estos científicos es que es la cantidad de individuos en los que se hicieron las pruebas. Para hacer una prueba en ciencia hace falta mucha cantidad es lo que se hace con un medicamento, con un cosmético, con cualquier otra sustancia, mucha cantidad de personas, de sujetos de prueba. Y acá la media para todos estos estudios o estos pseudoestudios era de 9 personas. La media de cantidad de personas que se tenían, que se usaban para esos para que se usaban esas investigaciones, lo cual es obviamente poco serio. Ahora, y la pregunta también estos científicos, y ya lo vamos a ver más adelante en la nota, se preguntan: ¿y por qué se permiten hacer este tipo de investigaciones sin ningún rigor? Sigo un poquito con la nota. La investigación pone patas arriba la imagen de estos productos deportivos sin pelos en la lengua. Un experto en nutrición de la Universidad de Glasgow describe en un comunicado los batidos de proteína como una forma más bien cara de conseguir un poco de leche. Otro de los investigadores, también de la Ciudad del Cabo, cree que las bebidas deportivas, una bomba de azúcar, suelen ser útiles para atletas de élite, pero no para personas simplemente aficionadas al ejercicio. Si evitaran las bebidas isotónicas, estarían más delgadas y correrían más rápido. ¿Sí? Solamente
él les encontró utilidad para deportistas de alto rendimiento, tiene profesionales. Que ver con el desgaste, con el mayor desgaste de energía que estos profesionales en su desempeño lo hacen sus actividades y tienen gran desgaste de energía, por eso esas bebidas funcionarían para ellos. Precisamente, exacto, precisamente porque es una bomba de azúcar, es una inyección muy grande y muy rápida de azúcar, claro, obviamente para el metabolismo muscular. Y hay más todavía, fíjense, dicen, estos científicos también temen que estas bebidas disparen la obesidad infantil. Los científicos temen que la popularidad de estas bebidas entre los niños, cimentada en eslóganes falsos, contribuya a disparar los niveles de obesidad. Las botellas de medio litro de Powerade, Ion 4, Lucozade Sport y Gatorade Perform contienen 19,6, 17,5 y 30 gramos de azúcar respectivamente. Una cucharadita, para que se den ustedes una idea de cuánto azúcar es, una cucharadita de azúcar pesa solamente 4 gramos. Esto, acá estamos hablando del orden de 10 a 5 veces la cantidad de azúcar que puede tener una cucharadita. Es una cantidad inmensa de azúcar en el nivel de un líquido, es un edulcorante prácticamente. Exactamente, y eso es lo que temen en su ingesta por niños, ¿no es cierto? Además dice que una cuarta parte de los padres de Estados Unidos cree que las bebidas deportivas son saludables para sus hijos, según otro estudio de la Universidad de Yale. La Academia de Pediatras de Estados Unidos recomienda que los niños y adolescentes no tomen estas bebidas. Es lo que decía David anteriormente del tema de la publicidad, de que nos meten algo que no es, y nosotros terminamos creyendo que es saludable y al final es todo lo contrario. Exactamente, y acá hay otra cosa también muy interesante respecto a esto, que es todas estas publicaciones. ¿Quién financia toda esta cantidad de publicaciones que resaltan la bondad de todos estos productos? Dice, muchas veces todas estas bebidas, estos estudios o estos pseudoestudios están realizados por científicos, muchas veces a sueldo de estas grandes empresas, y publicados en revistas también financiadas en ocasiones por las mismas compañías. O sea que no van a decir nada negativo o algo que vaya a perjudicarlos. Es que estamos, para hacerlo un poquito más metafórico, estamos poniendo a los lobos a cuidar a los corderos. Obviamente, si una empresa de bebidas está financiando un journal, financiando una publicación, todas las publicaciones que sean afines, ¿sí? Con la calidad del producto, obviamente van a ser aceptadas, y las que estén en contra van a ser rechazadas. ¿Será por esta razón que la mayoría de los científicos honestos son pobres? Es muy probable, Bien, y después también hay otra cosa que arranca acá la nota, con críticas a las autoridades europeas. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que sería como una especie de FDA pero europea, ha dado el visto bueno a dos afirmaciones de las empresas de bebidas isotónicas que hidratan mejor que el agua y que ayudan a mantener el rendimiento en atletas en los ejercicios que requieren resistencia física. Pero esto no se aplica a la persona común y corriente que va al gimnasio o a los niños que juegan al fútbol 1 hora por semana. Ha matizado a la BBC, un presidente de un panel de productos dietéticos, nutrición y alergias de esa institución. Y para ir terminando esta notita, dicen que los científicos de la nueva investigación son muy críticos con los métodos de este organismo de controlor, para regular estos eslóganes de las bebidas isotónicas, y acusan a la autoridad europea de conformarse con estudios flojos y suministrados en su mayor parte por la propia industria. El portavoz del organismo, un tal Pagani, que no tiene nada que ver con otras cuestiones deportivas, se defiende. Es importante tener en cuenta que esta institución no ha aceptado todas las reclamaciones relacionadas con el consumo de bebidas isotónicas y ha rechazado otras, como las que lo vinculaban la glucosamina y el mantenimiento del cartílago de las articulaciones, asegura Pagani a un medio. La EFSA ha rechazado más del 80% de las más de 4.000 declaraciones de propiedades saludables presentadas por la industria debido a la falta de pruebas. Pablo, lo lindo sería, como me dijo una vez un profe de gimnasia, vos al transpirar
despedís agua, lo mejor sería que retomes y repongas con agua. Exactamente, y además lo que vos estás transpirando no es isotónico. Agua de la canilla, porque si tomás agua embotellada, después la botellita, bueno. Claro, fue lo que me dijo también. Ese es otro tema que ya también trataremos más adelante respecto de las aguas embotelladas. Ahí vamos a tener también bastante que hablar. Bueno, vamos con un temita musical más. Y después de, ya les digo quiénes eran estos eran Louis Robinson y los Chevy Rockets haciendo Digamos Buenas Noches. Vamos con un par de noticias, no sé cómo calificarla esta, ¿qué sería? Astronáutica. Esta noticia es que, bueno, como ustedes quizás hayan escuchado en las noticias, dentro de unos muy poquititos días, un rover, una especie de vehículo todoterreno no tripulado, está a punto de aterrizar en Marte, de amartizar, supongo que se dirá. No sé si algún oyente lo sabe, puede llamar a nuestros teléfonos e informarnos. 477-4371, el teléfono de la radio pública, a través del Facebook Ciencia al Margen, y si no, vía mail cienciaalmargen@gmail.com. Pablo, me quedé pensando en lo que dijiste de aterrizar. Aterrizar, digamos, de una forma totalmente segura, puede ser que no. Imaginen ustedes, más allá de que tengan identificado el lugar donde van a hacer su ingreso a un planeta, piensen en la Tierra, por ejemplo. Piensen que ustedes son extraterrestres o lo que quieran,
que no conocen con exactitud la Tierra y que están ingresando un vehículo. Ese vehículo, imaginen la variedad de lugares donde puede caer. Puede caer desde un barranco en Patagonia, puede caer en el medio del mar, puede caer en el medio de una ciudad, puede caer en la terraza de un edificio. Imaginen la variedad en el medio de una selva de lugares donde puede caer. Bueno, en Marte no hay selvas ni hay edificios, pero de todas maneras es muy difícil el ingreso seguro de un vehículo que probablemente cueste sus buenos Marte no es precisamente una gran llanura. Exactamente, está muy quebrado, tiene cadenas montañosas, tiene bastantes cráteres, así que piensen lo difícil que puede llegar a ser. Y vaya que es difícil, que ahora les vamos a contar cómo este lugar de aterrizaje en Marte, cuán difícil se les va a poner a esta gente. Dice el Curiosity, así se llama este rover, este vehículo de 6 ruedas no tripulado, dice: en peligro de aterrizar a ciegas. El principal satélite de observación puede no estar en el lugar correcto durante el descenso del rover en Marte y no registrar la maniobra, calificada de 7 minutos de terror. Como para una película. Sí, yo diría que son 7 minutos de terror. 7 minutos en los que esta nave va a estar sin ningún tipo de control. Exactamente, los científicos es altamente probable que durante esos 7 minutos puedan no saber qué está pasando y esa nave no tripulada pueda desde estrellarse hasta aterrizar lo más bien. ¿Qué pasó? Exactamente. ¿Qué nos pasó? Dice, pensando también en las inversiones millonarias de estos viajes espaciales, es un error gruesísimo. De hecho esta cuestión de que el satélite no esté ubicado correctamente es ni más ni menos que un error humano, y ahora les voy a contar. La NASA se ha referido a los momentos previos al aterrizaje del Curiosity en Marte como los 7 minutos de terror. El próximo 6 de agosto, acá nomás, cuando el día apenas haya empezado para España y el mayor y más sofisticado vehículo robotizado que jamás haya sido construido se posará sobre la superficie marciana en una compleja y arriesgada maniobra de precisión. Pero es posible que estos peligrosos movimientos ocurran a ciegas. La Agencia Espacial Estadounidense ha admitido que el satélite Odyssey, el principal observatorio para seguir la pista del rover durante el descenso, puede no estar en el lugar más adecuado para enviar la señal, a no ser que la órbita del satélite sea modificada en las próximas semanas. La NASA no sabrá durante horas si su valioso artefacto ha llegado sano y salvo. Según se ha informado la agencia espacial, este satélite, que iba a registrar el aterrizaje del Curiosity a los pies del monte Sharp en el centro del cráter Gale, ha cambiado su órbita alrededor del ecuador del planeta por un fallo técnico. Los ingenieros han sido capaces de recuperar el satélite, pero ahora se encuentra en una órbita distinta, lo que hace imposible ver y grabar los 7 minutos de descenso y aterrizaje. Otras 2 naves que vuelan alrededor de Marte estarán pendientes de la llegada, pero los datos de una llegarán más tarde y la otra no estará alineada para ver el último minuto de vuelo. Así que, amigos, las leyes de Murphy no fallan y la galletita siempre cae del lado del dulce. En este caso esperemos que el Odyssey, esta galletita de muchos millones de dólares, no caiga del lado incorrecto, a pesar de que está diseñada como para estar como para andar en un terreno muy irregular. Si uno la ve, tiene 6 ruedas y son 6 ruedas totalmente independientes. Cuando se está desplazando, se desplaza como si fuese un artrópodo, como si fuese un insecto, pero con ruedas. Muy parecido a lo que era la Pathfinder en su momento, la sonda que se envió a Marte. Sería una versión activa. Exactamente, sería una versión hipermoderna de eso. Así que bueno, esperemos que este juguete tan caro no se destruya, sobre todo porque a mí en particular me interesa mucho que no se destruya, porque una de las misiones principales que tiene este Curiosity es la búsqueda de vida. La búsqueda de vida fuera de nuestro planeta. Dice que durante las primeras semanas después del aterrizaje
todo esto, insisto, si no se estrella. Los controles de la misión del Curiosity revisarán el vehículo desde la Tierra y le obligarán a realizar una serie de actividades para asegurar su correcto desempeño en Marte. Poco a poco comenzará a realizar investigaciones científicas. Cuando esté listo, el Curiosity investigará si un área en el interior del cráter Gale, que se cree que tuvo un pasado húmedo, pudo haber ofrecido en algún momento un entorno favorable para la vida microbiana. Pablo, vida, cuando vos te referís a vida, ya que sea algo que tenga ADN, ya vos te conforma una bacteria o algo. Obviamente, cualquier forma de vida, no necesariamente incluso viva. También estaría bárbaro, claro, que puedan encontrar fósiles o microfósiles para poder saber que en algún momento la hubo. Si no algún dato químico, según lo que dice acá, están buscando a nivel químico la posible existencia de vida, sean organismos o no. Claro, ya también con encontrar biomoléculas, como de hecho hay ya biomoléculas en rocas provenientes de Marte, en meteoritos de origen marciano que han impactado con la Tierra, se han encontrado biomoléculas. Cuando hablamos de biomoléculas no estoy hablando de ADN ni nada por el estilo, eso ya lo trataremos también en programas siguientes, sino simplemente aminoácidos, azúcares, péptidos, sí, aminoácidos, unos poquitos aminoácidos juntos, nunca llegar a una proteína, pero sí moléculas que tienen que ver con la vida, ¿sí? Que no son vida, hay una diferencia grande. Así que bueno, nuestro deseo de la mayor suerte para esta misión, de que no se estrelle y de que realmente pueda muestrear el suelo marciano. Teniendo en cuenta las diferencias con los otros aterrizajes, que eran las naves se caían envueltas en una especie de sacos de aire, rebotaban y caían en el lugar o cerca del lugar del aterrizaje donde estaba previsto. Esta nave va a tener una forma de aterrizaje muy diferente, con unos arpones y unos motores de retroceso. Es una cosa muy muy rara la forma en que va a aterrizar. Va a disparar unos arpones, que va a tirar una especie de cintas antes de aterrizar, y va a haber unos retrocohetes, unos cohetes que van a funcionar al revés, como para poderse desacelerar y para poder bajar de una manera no cruenta, digamos. Vamos con otra noticia. ¿Sí? No, todo eso si se alinean los satélites. Sí, tal cual. Si ninguno de los arpones falla, porque aunque falle uno ya va a ser bastante inestable. Sí, ojalá que no, realmente. Vamos con otra noticia que tiene que ver con la química y tiene que ver con la tecnología. El carbono, que ya estuvimos hablando hace 1 o 2 programas sobre el grafeno y otras formas alotrópicas del carbono, formas bastante exóticas del carbono. El carbono nos sigue dando sorpresas. El carbono, este elemento tan simple, ese que usted usa para hacer el asado los domingos, bueno, sigue dándonos sorpresas. Es el principal elemento de los seres vivos. Y en este caso estamos hablando de otro compuesto distinto de carbono, en realidad otra forma de carbono elemental, que se llama aerografito y es el material más liviano del mundo. Y está hecho en un 99,99% de aire. Uno dirá, bueno, ¿de qué se trata todo esto? Son materiales muy nuevos, materiales que están bajo experimentación y tienen unas propiedades bastante exóticas. Pablo, a pesar de estar compuesto de aire, tanto de aire, ¿no? El carbono suele ser fuerte, digamos, es algo... según la forma alotrópica que tenga. En este caso aparentemente sí. Claro, imagínense, por ejemplo, la palabra fuerte también habría que desglosarla cuando uno está hablando de un elemento. Por ejemplo, fuerte, ¿a qué se referiría? ¿A ser dúctil, a ser tenaz, a ser duro? Yo ahora, si quieren, les voy contando un poquitito. Una forma de carbono cristalizada, que es el diamante, es muy duro. ¿Eso significa que es muy fuerte? No, la dureza de un material significa que ese material puede rayar a otro material. Pero los diamantes no se pueden rayar con otra cosa que no sea otro diamante. Exactamente, los diamantes son una de las sustancias, sino una sería la sustancia natural más dura que se conoce. Hay sustancias artificiales un poco más duras que el diamante. Eso no significa que sea fuerte, porque si a mí un diamante se me cae o lo golpeo, se hace trizas, ¿sí? Cuando la gente piensa en algo fuerte, no necesariamente es algo duro, no necesariamente es algo dúctil o resistente. Y de eso se trata este nuevo material.
Fíjense, este material hecho en un 99,99% de aire se llama aerografito. Ha sido desarrollado por un equipo de investigadores de una universidad de Hamburgo y es con mucha diferencia el material más ligero del mundo. El hallazgo se publica esta semana en la revista Advanced Materials. Se trata de una matriz de tubos microscópicos de carbono que están completamente huecos por dentro. Bueno, obviamente si son tubos están huecos por dentro. Es decir que el nuevo material está formado en su inmensa mayoría de aire. De hecho, tiene una densidad de apenas 0,2 miligramos por centímetro cúbico, 4 veces menos que el anterior material más liviano del mundo. Estamos hablando de algo que es difícil imaginarse esa densidad. Estamos cerca, por ejemplo, de la densidad del helio. Es algo que tranquilamente puede flotar en el aire casi. Lo que vos explicaste son todos nanotubos, tubos muy chiquititos para explicar que el material está compuesto por eso. Son tubos de tamaño casi atómico. Dice, pero su increíble ligereza no debe llevarnos a engaño. El aerografito posee una resistencia extraordinaria y cuenta con una serie de propiedades estructurales que podrían calificarse de ciencia ficción. Y escuchen esto. Por ejemplo, puede ser comprimido hasta reducir 1000 veces su tamaño y, al cesar la presión, regresar de inmediato a su forma original. Esto es como si fuese una esponja que yo puedo comprimir de una manera absolutamente inusual y que cuando la suelto vuelve a su forma y tiene una memoria de su forma. Es decir, a nivel tecnológico son cosas muy prometedoras. Otra, es capaz de soportar hasta 40.000 veces su propio peso. Esto también tiene importancia a nivel materiales y a nivel estructural. Y por si fuera poco, y eso también es tremendamente importante a nivel tecnológico, es un excelente conductor de la electricidad. Bastantes propiedades para un material que, bueno, ya se conocía, pero digamos ahora se conoció mucho más. Claro, estos son materiales muy prometedores para industrias electrónicas, ópticas y tecnológicas. Digamos que la abolladora de un auto, si le pega, puede volver a su posición original. Bueno, no creo que va a pasar mucho tiempo hasta que se hagan autos con carrocerías de nanomateriales. Y esas cosas sí son posibles, pero por ahora estamos lejos. Pensá que es un material que recién se presentó en sociedad. Bueno, hace unos programas, no sé si fue el anterior, estábamos hablando del grafeno. Del grafeno, exactamente. Está emparentado también con muy emparentado, sí. Aerografito. Sí. Así que se siguen descubriendo constantemente propiedades de este material. De formas de carbono. Que con mucha utilidad, ¿no? Que también, claro, están relacionados con los nanotubos, están relacionados con los fulerenos y otras formas también alotrópicas del carbono. Y con los seres vivos. Es carbono, absolutamente. Bueno, también dicen que el aerografito supera ampliamente a los dos materiales que ostentaban anteriormente el récord como sustancias más ligeras. El aerogel de nanotubos de carbono, con una densidad de 1 miligramo por centímetro cúbico, y la microretícula metálica ultraligera, con una densidad de apenas 0,9 miligramos por centímetro cúbico. Aunque es pronto para hablar de aplicaciones, una de las primeras aplicaciones podría estar en la fabricación de una nueva generación de pilas y baterías ultraligeras.